Saludos cordiales, estimados amigos y hermanos. Seguimos con la serie de estudios con el objetivo de conocer el liderazgo del Dios escogido Yahvé en la era común. El estudio es realizado con una exégesis neutra, libre de cualquier dogma y de toda confesión religiosa. El título de esta octava lección es La Iglesia de Yahvé. A manera de introducción, voy a compartir el relato de Pablo, afirmando que fue elegido por la deidad para transmitir a sus paisanos el nacimiento de la Iglesia del Dios Yahvé. En primer lugar, revisemos el proyecto mesiánico de Jesús. Lucas capítulo 22, versículos 28 al 30, voy a leer en la versión de la Biblia Jerusalén Latinoamericana, edición 2007. Dice allí: ustedes son los que han perseverado conmigo en mis pruebas. Yo, por mi parte, dispongo un reino para ustedes como mi Padre lo dispuso para mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sienten sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esto era inminente supuestamente, porque el reino de los cielos estaba cerca, y el rey Mesías avanzaba orgulloso por el camino trazado por su padre Yahvé, un camino preciso que aseguraba el triunfo, una obra perfecta a la altura de un Dios genio y todopoderoso. Según Lucas, Jesús daba por sentado el éxito del operativo mesiánico, dirigido desde su trono de gloria por el Dios Yahvé de los ejércitos celestiales. En ese grupo selecto de los 12 titanes hebreos que recuperaría el poder y la independencia de Israel, estaba también Judas el sicario o Judas Iscariote. Sin embargo, el proyecto mesiánico fracasó porque Israel siguió bajo el yugo romano y el líder independentista terminó ejecutado. Entonces, y para sacar provecho de la derrota, entra en escena el fariseo Pablo de Tarso, crea una narrativa espiritualizada basada en la muerte de Jesús el Galileo y lo convierte en un Cristo victorioso, divinizado y deificado. En segundo lugar, Pablo da vida al Cristo de la fe y sepulta al Jesús de la historia. Segunda Corintios capítulo 5, versículo 16 dice: de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y si aún al Mesías conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Pablo hace un corte de caja al prohibir a la comunidad de Corinto hablar del Jesús que había conspirado contra el imperio romano. Al apóstol no le servían las promesas ni las enseñanzas de Jesús, sino su propia interpretación de la muerte del Galileo a la luz de la Biblia hebrea. El apóstol es tajante al señalar que de ahí en adelante al Mesías ya no se le debe recordar ni citar como un hombre o un ser humano, sino como un ente espiritual divino. Al pararle en seco el carro a Jesús, Pablo tiene el camino libre para continuar escribiendo y enseñando en las sinagogas, usando el nombre del desaparecido Mesías para construir el Cristo de la fe a base de alegorías. Pero Pablo no solo silenció la voz de Jesús o sus enseñanzas, sino también silenció a los discípulos del maestro de Galilea, a los que oyeron diariamente a su líder y tenían mucho que decir sobre su jornada independentista. Esa determinación drástica Pablo transmitió a las sinagogas de la región de Galacia, carta mediante, en los términos siguientes. Gálatas capítulo 2, versículo 6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Pablo se refiere a los apóstoles de Jesús como los de la reputación, con evidente desdén e ironía. Los de la reputación nada nuevo me comunicaron, dice Pablo, porque él ya tenía su interpretación alegórica, la que protegía y defendía con uñas y dientes, para que no se mezclara con la verdadera historia del Mesías, condenado y ajusticiado.
Una vez cerrada y trancada la puerta de la historia, tanto de Jesús como de sus discípulos, Pablo abre la suya. Y así, en tercer lugar, Pablo afirma que su mensaje es la revelación de Jesucristo. Gálatas 1, versículos 11 y 12 dice: Porque les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de orden humano, pues yo no lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Al apóstol Pablo no le interesa lo que Jesús había prometido, como tampoco le interesa la opinión de los discípulos del Galileo, sino su propia teología, desarrollada a medida que surgían los conflictos en las comunidades afines al pensamiento paulino. El soberbio Pablo de Tarso asegura tener línea directa con el fallecido Jesús, porque según él, todo lo que proclama y enseña se lo reveló el difunto ejecutado por Roma. El necromántico apóstol asevera que su evangelio no es un mensaje humano, sino divino, que no le encargó hombre alguno, sino el Jesús que había ascendido y glorificado. Pablo aparentemente tuvo una experiencia mística, como la de un medium o espírita que se comunica con el espíritu de los muertos. Seguro de su contacto mediúnico y de sentirse un canal de revelación confiable del más allá, proclama su evangelio con arrogancia y fanatismo, haciendo todo lo posible para imponer su misterioso mensaje. Romanos capítulo 16, versículos 25 al 27 dice: Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Pablo respalda su nueva creencia con la firma de Yahvé y el sello de su Hijo divinizado. Así su evangelio consiste en predicar al Mesías espiritualizado según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Es muy llamativo que dicho misterio Jesús nunca lo haya anunciado, lo cual comprueba que todo el pensamiento del apóstol Pablo, todo procede de su imaginación teológica. Además, Pablo sostiene que su evangelio es la manifestación de lo que fue escrito por los profetas y según el mandato de Yahvé se da a conocer para que toda la gente obedezca. El apóstol miente descaradamente porque ningún profeta de la Biblia hebrea vaticinó el evangelio de Pablo. Tampoco ningún profeta ordenó o predijo en forma de mandamiento nada de lo que el apóstol anuncia, nada. Todo es alegoría del fariseo de Tarso, quien lleva agua a su molino para imponer su pensamiento basado en simbolismo. Pablo cuenta su testimonio en un relato piadoso que busca conmover a la gente para que su idea se aloje en la mente de sus oyentes y abracen su causa político-religiosa. Gálatas capítulo 1 versículos 15 y 16 dice: Mas cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su Hijo, para que lo anunciara entre los gentiles, al punto sin pedir consejo a hombre alguno. Pablo no acepta el consejo de nadie, porque según él, su revelación proviene directamente del Dios Yahvé, la deidad representada por la figura de toro. El apóstol inteligentemente atribuye su escrito ideológico a la divinidad, porque nadie puede ni podrá comprobar jamás su veracidad, puesto que Yahvé continúa desaparecido y en un eterno silencio. Así que Pablo llena su boca de humilde soberbia para comunicar a los Gálatas que Yahvé le escogió para confidencialmente
revelarle las nuevas funciones del Hijo divinizado, el Hijo que tuvo con su sierva María cuando ella ya estaba comprometida con José. Aquí Pablo asegura que fue Yahvé quien le reveló todo sobre su Hijo Jesús. Sin embargo, al inicio de la misma carta, certifica contradictoriamente que el revelador fue Jesucristo. Gálatas capítulo 1 versículos 11 y 12 dice: porque les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de orden humano, pues yo no lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo primero afirma que su evangelio le reveló Jesucristo, luego que fue Yahvé, y por lo que venimos comprobando, todo nació en la propia mente del apóstol Pablo, fruto de su capacidad creativa. En síntesis, el judeocristianismo planteado y forzado por el religioso de Tarso fue el que triunfó en medio de muchos otros cristianismos que surgieron en el siglo I, pero que fueron silenciados sistemáticamente. Muy bien, después de esta presentación introductoria, pasemos a la exposición del apóstol Pablo sobre la iglesia de Yahvé, cuya estructura le fue revelada misteriosamente. Primero, la iglesia de Yahvé y su jerarca. Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23 dice: y sometió Yahvé sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud del que todo lo llena en todo. Como expuse en un estudio anterior de esta misma serie, el Dios Yahvé había creado un nuevo reino de sacerdotes y nombró sumo sacerdote a su Hijo Jesús divinizado. Con esta nueva institución creada por el Dios Yahvé, el clan sacerdotal que administraba el templo de Herodes en Jerusalén fue descartado definitivamente. Y ahora, según Pablo, el Dios Yahvé crea una entidad mística llamada Iglesia, cuyo pastor es también su Hijo Jesús glorificado. Con esta nueva entidad espiritual y con un gobierno también espiritual, Yahvé deja sin efecto su casa de oración, el santuario de Jerusalén. Segundo, la iglesia de Yahvé y su organigrama. Efesios capítulo 4 versículos 11 y 12 dice: él mismo, o sea Jesús mismo dispuso que unos fueran apóstoles, otros profetas, otros evangelizadores, otros pastores y maestros, para la adecuada organización de los santos en las funciones del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El Dios Yahvé con su comisionado Pablo no están creando nada nuevo, porque la misma organización jerárquica del reino de sacerdotes en la fase posexílica es adaptada en la nueva institución, ahora gobernada por entes espirituales, invisibles e incomprobables. La nueva cabeza de la iglesia creada por Yahvé, el Jesús idealizado, en pleno ejercicio de sus atribuciones, establece los cargos que serán ocupados por las personas que él mismo habría de escoger, de la misma forma en que había elegido a sus apóstoles. Jesús no tenía planes de morir ni de resucitar. Su ideal fue tomar el poder político por la fuerza y liberar a su pueblo del yugo romano. Pero como fue descubierto, terminó siendo capturado y ejecutado. Entonces los autores de los evangelios alimentaron la esperanza de que Jesús resucitó y que regresaría pronto en su propia generación para iniciar la era mesiánica y dominar el mundo. Incluso Pablo creía que no iba a morir, sino que sería arrebatado, siguiendo el orden de rapto citado en su primera carta a la sinagoga de Tesalónica. Pero como los dioses juegan a las escondidas con su pueblo, Pablo se movilizó para mantener encendida la llama de la esperanza de que el difunto Jesús regrese, y puso en marcha una institución religiosa para que el pueblo estuviera activo y se olvidara la fecha de retorno del héroe desaparecido. Así funciona la religión.
igual que la política, con promesas y esperanzas. Tercero, la iglesia de Yahvé y su crecimiento. Colosenses capítulo 2, versículo 19 dice: y no aferrándose a la cabeza, es decir, a Cristo, de la cual todo el cuerpo, sustentado y unido por medio de coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. Crecimiento es lo que Yahvé promete a su organización comandada por su propio Hijo. Después del fracaso de Yahvé con su reino de sacerdotes de Jerusalén, en este nuevo emprendimiento, asegura que habrá desarrollo, pero aclara que eso se daría siempre que el pueblo se someta a la autoridad de la cabeza de la iglesia y que los miembros del cuerpo místico del Jesús divinizado interactúen en unidad y coordinadamente. Esta es otra promesa más que hace Yahvé, a pesar de contar en su haber con un extenso historial de morosidad con su pueblo, al acumular tantas promesas incumplidas, todas ellas registradas en la Biblia hebrea. Cuarto, la iglesia de Yahvé y su refuerzo. Juan capítulo 16, versículo 16 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Paracleto, para que esté con vosotros para siempre. Ante el fracaso del operativo independentista, se articulan las piezas de la nueva creencia con el fin de consolidar un modelo doctrinal e institucional que sustituya definitivamente al sistema que imperaba en el Templo de Jerusalén. La idea del autor de este anuncio, puesto en boca de Jesús, es que el Mesías desaparecido o no regresaría pronto o quizá nunca, porque estaría anclado en su trono celeste. Romanos capítulo 8, versículo 34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Pablo afirma que Jesús, sentado en su trono, aboga por su pueblo tratando de persuadir al Dios Yahvé para que favorezca a sus nuevos elegidos. Como esa tarea de Jesús es full time, es decir, a tiempo completo, se justifica la presencia del refuerzo de un paracleto para auxiliar al sofocado Jesús en el comando de la iglesia de Yahvé. Precisamente Pablo, carta mediante, confirma a las sinagogas de la región de Galacia que el Paracleto o Espíritu Santo prometido ya se encuentra ejecutando la función que le fuera encomendada por el creador de la iglesia, el Dios Yahvé. Efesios capítulo 1, versículo 13 dice: en él también vosotros, es decir, en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo prometido. Pablo le asigna al Paracleto la función de sello patrimonial, que a toda persona que acepte su evangelio revelado misteriosamente, el Espíritu Santo imprima la marca de propiedad. El apóstol tiene en mente la esclavitud de su época y aplica el mismo procedimiento del dueño del esclavo, de ponerle una marca en el cuerpo de la persona de su propiedad. La figura de esclavo abunda en sus cartas, así como en los labios de Jesús, su revelador. 1 Corintios 7:22 dice: porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. La marca invisible de propiedad que recibe el que cree en el mensaje de Pablo es la señal de que Jesús es su propietario, así como Yahvé es el dueño de la iglesia, la nueva empresa espiritual familiar regenteada por su Hijo único. Este concepto se refuerza en Romanos capítulo 8, versículo 9, que dice: mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece. Queda claro que el Espíritu Santo es la marca registrada del reino de los cielos y se aplica a la persona que abraza la creencia revelada por Pablo.
para que tenga la absoluta certeza que su vida pertenece al Cristo de la fe, cuyo perfil fue diseñado por el religioso de Tarso. Por otro lado, el que escribe en nombre del apóstol Pedro la segunda carta atribuye al Espíritu Santo la inspiración de las profecías contenidas en la Biblia hebrea. Quinto, la iglesia de Yahvé y el trabajo previo del Paracleto. Segunda de Pedro 1, versículos 20 y 21 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura surge por iniciativa propia, porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los hombres hablaron de parte de Dios, siendo guiados por el Espíritu Santo. Respecto a esta afirmación, debo aclarar por lo menos 5 puntos. 1. Durante toda la historia de Israel y Judea, no se conocía al Espíritu Santo, ni existía la idea de una entidad espiritual o persona divina con ese nombre. 2. No existe mención alguna del Espíritu Santo en toda la extensión de la Biblia hebrea, solo el soplo o el viento de Yahvé, que los traductores confesionales ponen en su lugar al Espíritu Santo, para vender la idea de que la Trinidad siempre había existido y de ese modo seguir ocultando la verdad de los ojos de los lectores. 3. El profeta, para anunciar su mensaje, anteponía la frase protocolar o de estilo. Decía: así dice el Señor o así dice Yahvé. En la mayoría de los casos consistía en una opinión o un anhelo o una recomendación o una maldición o un mensaje de esperanza. Recuerde que el profeta era un operador político al servicio del sumo sacerdote, de quien obtenía su salario, de modo que su inspiración siempre era sacerdotal y nunca divino. 4. La creencia impuesta por los sacerdotes de Yahvé en la fase posexílica es que Yahvé era el único Dios de la tierra de Israel y Judea, donde el Mesías era considerado un siervo de Yahvé y no una deidad, y al Espíritu Santo no se le conocía porque aún no fue engendrado por la comunidad religiosa. Y 5. Ninguna profecía de la Biblia hebrea fue cumplida, y las que supuestamente se cumplieron es porque fueron escritas mucho tiempo después de que sucedieran los hechos. Un ejemplo del fraude profético en la Biblia hebrea es el libro de Daniel. Fue escrito recién en el siglo II antes de la era común, pero anuncia los hechos ocurridos 4 siglos antes, como si estuviera adivinando el futuro. Pero Daniel es un libro de propaganda religiosa, escrito en el periodo de la guerra macabea, con el objetivo de alentar al pueblo en su lucha armada. Por su contenido en la Biblia hebrea o Tanaj, Daniel fue clasificado entre los escritos o Ketubim, porque de profecía no tiene nada, absolutamente nada. Así que la afirmación de la carta de Pedro, que los profetas fueron guiados por el Espíritu Santo para profetizar, es una falacia, es una reverenda mentira piadosa. Sexto, la iglesia de Yahvé y el segundo guiador. Evangelio de Juan capítulo 16, versículos 13 al 15 dice: cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y les explicará lo que ha de venir. Él me dará gloria porque recibirá de lo mío y se lo explicará a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho, recibirá de lo mío y se lo explicará a ustedes. El autor del Evangelio atribuido a Juan le hace decir a Jesús que el Paracleto los guiará a la verdad completa, porque el escritor sabía que había muchas verdades en desarrollo, en una variedad de cristianismos en formación. Rescato del texto la función del Espíritu Santo de guiar a la gente que ha creído que Jesús es el Mesías de Israel. Así que el sello o marca patrimonial del reino de los cielos fue promovido rápidamente
a tal punto de ser el líder que guía a la comunidad de creyentes de la iglesia de Yahvé. Sin embargo, el guiador de la iglesia es Jesús, designado por Yahvé para ser cabeza de su iglesia, conforme al anuncio realizado por el Evangelio según Mateo. Mateo capítulo 2, versículo 6 dice: Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Aunque la cabeza o líder de la iglesia nombrado por Yahvé es su hijo Jesús, el Espíritu Santo no respetó la decisión de Yahvé, así como tampoco respetó a José y poseyó a María, de quien nació Jesús. La iglesia ahora cuenta con dos entidades espirituales, ocupando la misma posición para desempeñar el papel de guiar a la gente: Jesús el Galileo y el Paracleto o Espíritu Santo. Con la inclusión del segundo guiador, la iglesia se convierte en una entidad tricéfala. La iglesia es una institución de tres cabezas: Yahvé, Jesús y el Paracleto. Este liderazgo ejercido por tres entes espirituales diferentes explica la división existente entre las iglesias cristianas de todo el mundo. Finalmente, y en séptimo lugar, la iglesia de Yahvé y la sensibilidad del Paracleto. Efesios capítulo 4, versículo 30 dice: No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el que fueron sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo en este texto es un ser extremadamente sensible, quizá porque no posee la capacidad que se le confiere, o porque tiene muy baja autoestima, o porque es un ser irritable e intratable con sus colegas Yahvé y Jesús, debido a su inestabilidad emocional. Pero no es nada de eso, porque no se trata del carácter del Paracleto, sino que es un texto elaborado para manipular a la grey, para que nunca deje de agradar a la deidad, mediante la obediencia a la doctrina creada por el apóstol Pablo. De allí el mandato concreto de no entristecer al Espíritu Santo de Yahvé, una amenaza velada para los que osan desobedecer la doctrina paulina. Muy bien, concluyo el estudio con el consejo del escritor británico Chesterton. La iglesia nos pide que al entrar en ella nos quitemos el sombrero, no la cabeza. Agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.